Buenas noches con todos. Gracias por su participación. En el presente diplomado, lo primero que vamos a ver es la malla curricular, ¿sí? Todo lo que vamos a enseñar en esta ocasión, como les iba diciendo, más que teoría, vamos a ver cosas prácticas y van a necesitar un poco de álgebra, yo diría más álgebra, un poco de límites. También les voy a enseñar algunas páginas para poder hacer algunos cálculos, ¿ya? Es decir, derivar, integrar. Yo sé que algunos de ustedes ya se han olvidado, pero vamos a tratar de ser lo más práctico posible. Entonces les voy a enseñar una página de Wolfram Alpha, no sé si alguno de ustedes ya lo conoce la página, pero nos va a permitir simplificar los cálculos, ya en demasía, pienso yo, y nos van a poder permitir poder utilizar ya las ecuaciones simplificadas, etcétera, para el cálculo o el diseño de nuestras estructuras. Ya aquí la idea es que ustedes aprendan a analizar cómo se utilizan estas ecuaciones, ¿no? Cómo se utilizan, cuáles son sus resultados, cómo lo vamos a diseñar en Excel, que va a ser, bueno, una plantilla bastante simple, ¿no? Para un determinado fin. Y luego vamos a realizar un modelo en Iber en la última versión, claro está. Muy bien, entonces, ya estando casi todos completos, ya tenemos la participación de 50 en el Zoom, vamos a proceder a compartir lo que vamos a tratar, ¿ya? Para darles una idea de lo que vamos a realizar. Y luego ya estaremos pasando. Miren, aquí estamos en la malla curricular, ya vamos a entrar en esta clase. Bueno, va a haber dos clases, ya. Una clase en las que hagamos la deducción de las ecuaciones, o más que todo el uso de las ecuaciones, ¿no? Todo va a girar en torno a la ecuación de la conservación de la masa, ya, la ecuación de la conservación de la energía y la ecuación de la conservación del momento lineal, ¿ya? Momento lineal porque también hay conservación del momento angular, que bueno, es utilizado para otros fines, ¿no? Entonces, todo va a girar en base a esas tres ecuaciones. ¿Cómo utilizarlo para hacer el diseño hidráulico de nuestras estructuras, ¿no? Y luego, estas ecuaciones que vienen a ser ecuaciones en su forma integral, es decir, se ha analizado volúmenes de control, se han aplicado, se han visto las fuerzas que interactúan en un volumen de control, y bueno, pues se han deducido las ecuaciones que acabo de mencionarles. Y por la otra parte, vamos a utilizar las ecuaciones en su forma diferencial, ¿ya? Es decir, la ecuación de momento y la ecuación de la conservación de la masa, en su forma diferencial, en este caso en dos dimensiones, son utilizadas por el software Iber. Y vamos a ver las comparaciones, ¿no? La idea aquí es hacer un prediseño, tener datos que realmente cuando nosotros corramos el software Iber, pues se aproximen, ¿no? Se aproximen hasta un cierto grado. Entonces, esto nos va a permitir predimensionar la estructura hidráulica, ¿no? Y bueno, luego vamos a ir, ahora hemos tenido un contratiempo, pero luego vamos a ir especificando más cosas, ¿ya? Entonces, miren, en el primer tema vamos a ver introducción al diseño hidráulico en una dimensión y dos dimensiones, ¿no? Bueno, justamente es lo que les estoy hablando. Vamos a ver la descarga e instalación del software Iber y las nuevas características de la versión 3.1 de Iber, ¿no? También la descripción de la interfaz y estructura hidráulicas. En esta clase, por ser la primera clase, y se va a ser transmitida en Facebook, yo voy a omitir esta clase para la siguiente semana. Vamos a comenzar en canales abiertos, ¿ya? Entonces vamos a realizar este módulo 2 en la primera semana, y en la semana siguiente en la semana 1 y en la siguiente semana vamos a realizar justamente la instalación, o en la segunda clase, sí, sería en la segunda clase la instalación de Iber y algunas cosas más para la introducción de estructuras hidráulicas. En los canales lineales vamos a ver los conceptos, definiciones de canales. En realidad la teoría es bastante densa. Lo que vamos a realizar aquí son las ecuaciones, ¿ya? Vamos a utilizar una tableta gráfica para yo poder escribirlo, ¿no? Como en una pizarra. Ese va a ser el mecanismo. Ahora van a ver cuál va a ser el mecanismo de trabajo. Vamos a analizar, vamos a utilizar un programa libre como el Wolfram Alpha, en este caso vía online. Y vamos a utilizar el Excel en un D, el diseño en 2D con el software Iber para comparar. Y bueno, luego pues está el análisis, ¿no? Comparar al menos a grandes rasgos. Algunos momentos habrá que algunas cosas no coincidan. Por ejemplo, en canales curvos, ¿ya? En canales curvos vamos a
ver la teoría del vórtice libre. En realidad hay varias teorías para poder definir justamente algunos puntos críticos en donde se necesita saber el tirante y la velocidad, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en Excel, 1D, ¿ya? 2D, y vamos a utilizar Iber, ¿no? Entonces aquí va a ser un tema bastante interesante, incontroversial para algunos de ustedes que ya manejan estos software, debido a que vamos a ver, pues, si es que realmente el software Iber logra modelar los canales con alineamiento no lineal, ¿no? O canales curvos como lo he colocado aquí. En el módulo 4 veremos las transiciones lineales, también hay extensa teoría, ¿no? Y vamos a ver cómo diseñar las transiciones, ¿no? Transiciones lineales, transiciones alabeadas y los fenómenos que implican el diseño de estas transiciones lineales. Como siempre, ¿no? Como ven, sigue la misma lógica. No nos vamos a meter tanto en teoría, ¿sí? En definir, ¿sabes qué? La transición, o bueno, esto sucede por tal cosa, etcétera. Como ven, el tiempo es bastante corto. Lo que sí vamos a hacer, como vuelvo a reiterar, es formular las ecuaciones, ¿no? Utilizar las ecuaciones para el cálculo, ¿no? Es posible que aquí en el software Excel, ¿no? Vamos a utilizar métodos iterativos, ¿no? Para desarrollarlo. Ustedes sabrán que la ecuación de energía, por ejemplo, ¿no? Es una ecuación implícita, eso lo vamos a ver en este capítulo, o bueno, en este módulo, el cual va a necesitar de algún método iterativo. Entonces yo les voy a enseñar dos sencillos, en realidad hay un montón, si ustedes revisan los libros de métodos numéricos, pues hay un montón, ¿no? Etcétera, y se clasifican por grupos, ¿no? He visto un montón y realmente yo no les voy a agotar con ello, sino que les voy a enseñar la forma práctica de hacerlo, ¿no? Utilizando un simple comando de Excel, que es análisis de hipótesis, ¿no? O buscar objetivo, el solver, y de forma implícita. Nada más. Con esos dos métodos yo creo que es más que suficiente, ¿sí? De forma práctica. Y bueno, luego está lo mismo y ver las comparaciones. Luego vamos a pasar a las transiciones alabeadas, un punto también bastante importante. Tengo algunas ecuaciones que trabajé, pero al menos lo básico lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es que hay un poco de tiempo para mostrar las ecuaciones que planteé para una perturbación o bueno, en la salida de una transición alabeada, ¿no? Que es muy común en flujo supercrítico, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Luego pasaremos al módulo 6. En el módulo 6 hay yo no sé si está corregido en ustedes esto. Miren, las caídas es un software, es un flujo tridimensional, ¿no? Entonces, habría que no tratarlo, a pesar que aquí el diplomado es en Iber, pues, ¿no? En Iber, pero las caídas no se diseñan en Iber, pues, ¿no? Porque Iber es un flujo bidimensional. Entonces, una caída, o bueno, los fenómenos del flujo en caídas, son flujos tridimensionales. Entonces, vamos a hacer un plus en el que utilicemos Flow 3D. ¿Ya? Quizás también lo utilicemos para otra estructura, ¿no? Hay que ver en dónde podemos acelerar y en dónde podemos simplificar, ¿ya? Y en lo que podamos simplificar, nos dé tiempo para utilizar, por ejemplo, Flow 3D, sería interesante para utilizarlo en el modelamiento de una rápida, pues, ¿no? De tal forma que ustedes queden en la capacidad. Yo conozco la enseñanza también en las universidades, entonces yo conozco las deficiencias y las virtudes, ¿no? Entonces la idea del diplomado es fortalecer, complementar todo lo que ustedes han ido aprendiendo. Luego pasaremos a rápidas. Para rápidas también hay un montón de teoría. Vamos a ser prácticos, vamos a diseñar rápidas. Luego vertederos, ¿ya? Los vertederos, bueno, Iber los tiene implementados estos vertederos como en una dimensión. También lo tiene el GEC-RAS, ¿no? También lo vamos a ver, ¿ya? Y luego estaremos pasando a los desarenadores, ¿no? Bueno, los desarenadores son una estructura no muy complicada. Sin embargo, necesita de cierto análisis para que ustedes puedan ver cómo se diseña, ¿no? Cómo se diseña, es bastante simple el cálculo realmente aquí. Y luego en Iber, ¿no? Para tener ya un mejor detalle del movimiento del flujo en estos desarenadores. Y por último tema, estaremos viendo un escrito mío, ya, un trabajo mío, sobre diques permeables y el modelamiento hidráulico en Iber 3.1. En realidad, la formulación, o bueno,
la forma en que nosotros podemos modelar estos diques permeables es modificando el coeficiente de rugosidad en cualquier software 2D, ¿no? La idea era poder establecer una relación entre el coeficiente de rugosidad y el coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Para que el coeficiente de rugosidad, que es una resistencia al flujo, pueda describir de forma simplificada el flujo a través de una estructura permeable. Esa es la idea básica de todo este concepto, pero que realmente nos permiten dimensionar, predimensionar estas estructuras, luego pasarlas a cualquier software en 2D y poder ver las líneas de flujo, ¿no? Cómo interactúa el flujo con la estructura, etc. Y este último capítulo en el que he colocado, y el cual creo bastante importante, vamos a utilizar tres ecuaciones, ¿no? Manning, ecuación de energía, ¿no? La ecuación de energía, la ecuación de Darcy, ¿no? Como ven, el diplomado está centrado en evaluar las ecuaciones en un D. Si hay alguna pregunta, la pueden realizar, por favor, por el chat. Ah, sí, pues, bueno, no, los diques son estructuras de protección, Andrés Mauricio, sí, los diques son estructuras de protección. Hay una charla que brindé sobre los fundamentos teóricos, ya en las cuales ustedes pueden revisar. Si a alguno de ustedes les falta esa información, yo también les puedo brindar. Ya está suelta ahí en el Facebook, entonces ya yo no iba a hacer lo mismo en esta ocasión, ¿no? No, al menos para empezar este diplomado. Muy bien, entonces, si alguien tiene alguna consulta con respecto bueno, Henry Edgar, bueno, Henrycito, también ya lo conozco, a este amigo mío, me pregunta, ¿usted nos facilitará el instalador de Flow 3D? Bueno, sí, es correcto esa afirmación, Chicoma, luego por interno lo podemos trabajar. Sí, eso se ve por interno, ya saben, todos los que son software, los comerciales, etcétera, lo podemos ver por interno. Ya, bueno, claro está, pues, ¿no? Para que ustedes puedan realizar el ejercicio en cuestión. Muy bien. Las referencias bibliográficas, en este caso no está actualizado, voy a cerrar, o bueno, aquí a cambiar, denme un momento, por favor, y vamos a ir a la bibliografía, ¿ya? En este caso yo voy a seleccionar la bibliografía para algunos de ustedes. Yo sé que, claro, hay un grupo selecto aquí en este grupo bastante extenso, al cual son bastante aplicados, ¿no? Bueno, para todos en general que quieran averiguar un poco más, yo les voy a dar esta bibliografía, ¿ya? Entonces, vamos a ver canales, hidráulica de canales abiertos. Aquí está, a ver, hidráulica de canales, correcto, de Bettencourt, ya, libro bastante utilizado. Richard Frames, ya. Sotelo, también podríamos ver qué utilizar de Sotelo. En realidad lo que voy a hacer es una simplificación, ya, que hay bastante teoría que ver, pero como en todo diplomado, en todo curso que se enseña, hay que dar la bibliografía que se utiliza, ¿no? Y también Henderson. ¿Ya? Henderson está en inglés, ¿ya? Pero es un libro bastante bueno, es antiguo, al igual que French, igual que Bettencourt. Ya Sotelo Ávila sí es un poco más moderno, ¿no? Pero bueno, en realidad los cuatro libros son bastante buenos. Entonces esto yo lo voy a copiar aquí en la bibliografía. Aquí también ya tengo otra bibliografía, miren, para ustedes, ¿no? Entonces yo les voy a pasar esto, ¿sí? Aquí el de Sotelo se está repitiendo. Los disipadores de energía lo vamos a trabajar con este libro. También lo pueden ver en bueno, en la conferencia o en la conferencia que yo di, ¿sí? Gratuita y en el Facebook. Y bueno, también vamos a utilizar, bueno, el diseño de estructuras pequeñas del Bureau Reclamation, de la FAO también. Aquí también hay de Pierre Julien, ¿sí? Yo les voy a habilitar toda esta información. Ya para algunos que deseen, en realidad, como ven, cada libro son de 800 hojas, pues, ¿no? 800, 700 hojas. Entonces es bastante extenso la información, pero basta que lean uno, ¿no? Por ejemplo, yo comencé con Chow, ¿no? Basta que lean un libro y es suficiente para que puedan entender los demás, ¿no? Ya se parecen. Incluso tengo aquí a Máximo Villón, ¿sí? Para que algunos de ustedes que son fanáticos, que siguen al ingeniero Máximo, también
puedan hacer algunas consultas, etcétera, sobre los diseños hidráulicos. Bueno, entonces yo voy a cerrar aquí. Como les dije, ya vamos a intercambiar los módulos, ya el 1 y el 2 específicamente, porque en el 1 es un poco de teoría con algunas instalaciones de Liber, lo cual veo un poco de relevante, pero lo voy a hacer de todas maneras, ¿no? Voy a ponerme en la posición de todos ustedes, ¿no? Entonces yo, como en los grupos extensos siempre hay personas que ya tienen conocimiento previo y hay otras que están empezando, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo general, pero yo voy a saltar este módulo para la segunda clase, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí es canales lineales. Entonces, voy a presentar yo mis propias diapositivas. Esto es solo para la presentación del curso, ¿sí? Para poder cumplir con la empresa. Pero yo voy a utilizar estos colores para poder hacer las esquematizaciones de las ecuaciones y todo lo que involucra ello, ¿ya? Entonces, voy a ir aquí, el tiempo pasa súper rápido, ¿no? Vamos a entrar al diseño de canales, ¿ya? Entonces, mire, solo tengo una diapositiva y luego vamos a realizar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, para que todos nos pongamos, ¿sí?, al tanto de lo que vamos a realizar. Un canal es un medio artificial, ¿sí? O sea, la mecánica de fluidos se encarga de estudiar el comportamiento físico o mecánico físico, ¿no?, de los fluidos a través de un medio. Este medio puede ser artificial o puede ser natural, ¿ya? Si hablamos de un medio artificial, es una canaleta, es un canal, etcétera, ¿no? Es algo, una estructura creada por el hombre. Y puede ser a lámina libre, como ustedes ven aquí, o puede ser un flujo a presión, como por ejemplo el flujo en una red de distribución de agua potable. Y un medio natural es, por ejemplo, un cauce natural, ¿no? Entonces, la idea aquí es poder predecir mediante ecuaciones que ya se establecieron hace bastante tiempo, como es Manning, Chesi es de mi preferencia, pero vamos a utilizar Manning, para poder calcular justamente, ¿sí? Dada, aquí vamos a empezar de un momento para... Henry me pregunta, por ejemplo, un tema bastante interesante, ¿no? Se verá algo de canales escalonados. Me parece que a lo que te refieres, Henry, es a caídas en serie, ¿no? O sea, un conjunto de caídas en serie, ¿no? ¿A eso te refieres con canales escalonados? ¿Ya? Miren, los fenómenos muy complejos no se pueden modelar en uno de ellos. Existe bastante deficiencia y lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Si existe algún tipo de estructura, ¿no?, que es compleja, en la cual requiere, ¿no?, un software en 2D, se va a tener que ver en ese software. Entonces, ¿ya? Incluso, por ejemplo, la simple caída de agua, ¿no?, correcto, ¿no?, en una estructura, una poza, requiere de un software tridimensional, ¿no?, por las mismas condiciones del flujo. Entonces eso se va a ir desarrollando en el transcurso del curso. ¿Ya? Y estructuras, pues hay un montón, ¿no? Vamos a ver, claro está ahora, lamentablemente, no creo lamentablemente, ¿no? Sino va a ser la posibilidad de que ustedes puedan ver hasta dónde llega Iber, ¿no? Ahí vamos a ver, en canales curvos se va a notar mucho más la diferencia, ¿ya? Pero bueno, hay que utilizar para que ustedes vean. También cabe mencionarles para algunos de ustedes que me siguen en mis redes, ya me pueden encontrar en Facebook con el nombre que he puesto ahí en mis diapositivas, se me pueden agregar y yo los agrego, ¿no? Mauricio me pregunta, profe, ¿en qué consisten las notas subsanables? Bueno, a ver, ya lo vamos a ver. Sí, no creo que sea nada relevante para tratarlo, pero bueno, me haces acordar, Mauricio, ¿ya? La idea del diseño de canales es poder predecir, ¿no?, dado un caudal de entrada y unas dimensiones del canal, como por ejemplo aquí este canal trapecial, ¿sí?, tiene elementos geométricos o propiedades geométricas, se llama el canal, ¿no? En donde podemos observar que hay la base del canal, ¿no?, el talud o pendiente lateral, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres lo pueden utilizar. También tenemos el tirante, ¿sí?, que viene a ser
justamente lo que deseamos calcular, ¿ya? El tirante, bueno, este D viene a ser ya el tirante más el borde libre. Este borde libre también hay bastantes ecuaciones para calcularla. Voy a tratar un tema especial con ustedes, que es análisis de incertidumbres, ¿ya? Que con eso se puede tener una mayor precisión para el borde libre, ¿ya? Es decir, dependiendo del error que uno pueda cometer, eso va a ser absorbido, ¿no? Por el borde libre. Entonces, y el caudal, aquí voy a cambiar de color, permítanme, y el caudal vendría a ser una propiedad hidráulica, ¿ya? Entonces, recapitulando, tenemos que las propiedades geométricas de los canales es la base, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la sección, ¿no? La base, eh, el talud lateral, la pendiente, es decir, el grado de inclinación del canal, ¿no? Etcétera. Y las propiedades hidráulicas vendrían a ser la velocidad, el caudal, el tirante, el número de flow, ¿no? El número de Bedernikov también, etcétera. ¿Ya? Entonces, distingamos dos cosas: propiedades geométricas tienen que ver con la sección del canal y las propiedades hidráulicas tienen que ver con ya la velocidad, el caudal, el tirante y el número de flow. ¿Ya? Entonces, a la siguiente diapositiva. Si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto, bueno, para terminar esta diapositiva, aquí al costado derecho de sus pantallas, he colocado un cuadro bastante conocido. Este es del libro de Chow, en donde tenemos, por ejemplo, el área hidráulica. Si es un canal de sección rectangular, miren, aquí están todas las secciones. Bueno, no todas las secciones, pero la mayoría. Una sección rectangular, una sección trapezoidal, una sección triangular, una sección circular y una sección parabólica, ¿no? Existen otro tipo de secciones que se utilizan, por ejemplo, para alcantarillado, ¿no? Hay secciones en herradura, compuestas, etcétera. Hay un montón de secciones las que ustedes pueden trabajar, ¿no? Pero todas tienen esta misma forma, ¿no? La idea es calcular el área hidráulica, la cual es la base del canal por el tirante, ¿no? Esa es la área hidráulica. El perímetro mojado no sería más que esta base por 2 veces el tirante, ¿no? O sea, el perímetro por el cual pasa el flujo de agua, ¿no? O bueno, hay un flujo de agua. El radio hidráulico vendría a ser el área sobre el perímetro, ya miren, aquí lo he colocado, y bueno, pues aquí está, pues, está en función de la base y el tirante, ¿no? Que es BY y B más 2Y. Y el espejo de agua, bueno, y el espejo de agua T, perdón, ¿no? En este caso es B para un canal de sección rectangular. Lo mismo, miren, para un canal trapezoidal, lo mismo para un canal triangular, lo mismo para un canal circular y lo mismo para un canal parabólico, ¿no? Entonces ya esto es un poco redundante, pero es necesario aclararlo, ¿no? Me preguntan para qué otras estructuras se podría emplear IBER. Bueno, lo vamos a ir viendo, Ríos, en el diplomado, ¿ya? Para poder continuar con la exposición de esta clase. Eric me pregunta, ¿veremos como parte del curso algún aporte de salida de IBE, algún reporte de salida de IBE? Bueno, IBE presenta un reporte, ¿no? Y bueno, haremos otras cosas adicionales para poder ver la estabilidad del modelo. Como sustento de un estudio de ingeniería. Miren, en realidad hay harto ahí que ver, ¿ya? Entonces, en el transcurso del curso me vas a tener que consultar, Eric, ¿ya? Es una pregunta muy general, pero más que todo vamos a ir probando, ¿no? Verificando qué grado de certeza tiene en el diseño de estructuras hidráulicas. Sirve para algunas, ¿ya? Pero, por ejemplo, vuelvo a reiterar el caso de los canales curvos, falla, ¿ya? Entonces ya ahí lo vamos a ver a qué condiciones están sujetas. Muy bien, entonces comenzamos. Bueno, comenzamos no, sino continuamos, ¿no? Yo voy a cerrar aquí, voy a ir a la siguiente diapositiva, así que estoy con cuidado aquí porque un movimiento en falso y permítanme, voy a borrar todo esto. Un movimiento en falso y como tengo muchos cables conectados, no nos va a permitir desarrollar el curso, ¿ya? Entonces,
Voy a cerrar aquí. Ya, vamos a comenzar desde aquí. Ok, ya. Vamos a llenar las diapositivas que sean necesarias. Permítanme abrir mi cuaderno, ya, mi cuaderno en el que voy trabajando. Entonces aquí ya he llegado a algunas deducciones, las cuales vamos a trabajar ahora. Entrada de lápiz, vamos a escoger, a ver, un color. Bueno, utilizamos la pluma. Y vamos a utilizar un color este color, ¿ya? Entonces, miren, vamos a empezar. Va a haber un pequeño problema. Voy a ver si lo puedo trabajar con el Zoom. Normalmente yo trabajo con esto. A ver, permítame, voy a ver si en las otras diapositivas puedo escribir. Debe permitirme escribir esto. No me permite escribir, ¿no? Bueno, entonces vamos a realizar lo siguiente. No voy a utilizar el del Zoom. No hay de otra forma. La próxima clase voy a ver qué es lo que está pasando. Y lo vamos a guardar mejor en el Paint, ¿ya? Para que no se me borra lo que vamos a realizar. Normalmente yo lo trabajo en las hojas de PowerPoint, ¿ya? Pero como aquí no se me está habilitando, no entiendo por qué, vamos a trabajarlo aquí para poderlo guardar, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, vamos a establecer, o bueno, vamos a analizar, en este caso, la ecuación de Manning, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, ingeniero, según lo que usted nos dice, ¿con qué ecuación utilizamos para predecir el comportamiento o el flujo en un canal abierto, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta es la ecuación de Manning. Y la ecuación de Manning no es más que el caudal es igual a el área sobre la rugosidad de Manning por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿no? Como ven, aquí tengo las propiedades tanto hidráulicas como las propiedades geométricas del canal, ¿no? Entonces me dice esta ecuación simple, ¿no? Me dice que el caudal es directamente proporcional al área, al radio hidráulico y a la pendiente, e inversamente proporcional al coeficiente de Manning, ¿no? Entonces, cuando ustedes les pregunten, ingeniero, yo quiero diseñar un canal, ¿no? Con estas siguientes características, ¿no? Un caudal de, por ejemplo, o bueno, vamos a utilizar, a ver este ejemplo, 0.1, 0.1 o 0.100 metros cúbicos por segundo. Si yo lo quisiera pasar a litros, para que ustedes tengan una idea de a cuánto caudal me refiero con 0.1 metros cúbicos por segundo, lo multiplicaría por 1000, ¿ya? Es decir, aquí tengo 100 litros por segundo. Para una base de 2 metros y para una pendiente de 1 en 1000, ¿ya? 0.01. Entonces, les preguntan, lo que yo deseo es calcular cuál es el tirante alcanzado para estas condiciones, ¿no? Es decir, que pase un caudal de 0.1 para un canal de 2 metros, una pendiente de 1 en 1000 y una sección rectangular, ¿ya? Y una sección rectangular. Entonces, para poder dar respuesta, ¿no?, de cuánto es el tirante, debemos resolver esta ecuación. Y para resolver esta ecuación hay diferentes métodos. Voy a utilizar en principio la hipótesis de canal ancho, ¿ya? O canal hidráulicamente ancho. Según la teoría, ya para que ya ustedes no lo estén leyendo, Cho nos menciona que la base debe ser 5 a 10 veces su tirante.
¿ya? Yo lo voy a colocar así mejor, ¿no? El máximo, para que ustedes no lo entiendan eso como una resta, ¿no? A ver. Aquí lo voy a colocar así. Entonces, yo me dice que la base debe ser entre 5 y 10 veces el tirante, ¿sí? O sea, que cuando sucede esto, ¿no? Yo puedo decir que es un canal hidráulicamente ancho y puedo utilizar la siguiente ecuación. Entonces, miren, vamos a despejar, ¿no? Caudal es igual al área, ¿ya? En este caso, B por Y, sobre el coeficiente de rugosidad de Manning por el radio hidráulico. En este caso, el radio hidráulico vamos a despejarlo, ¿ya? Es decir, a lo que es área sobre perímetro. Sabemos que el área es B por Y y el perímetro es B más 2 veces Y. ¿Ya? Miren, vamos a entrar con esta ecuación simplecita y luego lo vamos a complicar, ¿ya? Vamos a utilizar un límite para algunas otras cosas. A la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿ya? Hasta aquí seguramente, o la mayoría de ustedes lo conocen. Si yo despejo, ¿ya? Es decir, aquí lo voy a colocar con el color naranja, ¿no? Coloco Q por N sobre la pendiente a la 1/2 e igualo a lo que está en el otro lado, tendría lo siguiente, ¿no? B por Y, en este caso aquí tengo B por Y, que es el área, y aquí también tengo el área elevado a la 2/3. Si yo multiplico esto, ¿no? Por la teoría de exponentes, aquí es 1, 1 más 2/3 vendría a ser 5/3, ¿ya? Entre el perímetro, que es B más 2 veces Y, todo esto elevado a la 2/3. Ya, denme un momento, Alexander, ya termino con la idea. Por la pendiente, perdón, la pendiente ya está en el otro lado, así que vamos a borrarlo aquí. Entonces, miren, a esta parte que le he colocado en color anaranjado, ¿no? Lo van a encontrar en muchos libros, se le conoce como el factor de sección, ¿ya? Y el factor de sección, porque si ustedes se dan cuenta aquí, es un factor que depende de las propiedades geométricas del canal, ¿no? Como la base, el tirante, bueno, el área y el perímetro, ¿no? Entonces, se conoce como factor de sección, ¿ya? Y yo lo voy a colocar aquí, B por Y, todo esto elevado a las 5/3, entre B más 2 veces Y elevado a las 2/3, ¿no? Entonces, miren, a esto se le llama una ecuación implícita. ¿Por qué, ingeniero, no? Si yo intento despejar Y, ¿ya? No lo voy a conseguir fácilmente, ¿ya? Bueno, en realidad no se puede despejar Y. A esas ecuaciones se les llama ecuaciones implícitas, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí voy a escribir la ecuación de una recta, sería mx más b. A este tipo de ecuaciones en donde yo puedo despejar Y, se le llama ecuaciones explícitas, ¿ya? Aquí fuese el caso muy simple si yo pudiese despejar el Y, ¿no? Si pudiese despejar el Y no habría problemas, podría hacerlo, por ejemplo, en Excel con un simple comando. Pero como no es una ecuación explícita, sino es implícita, entonces se necesita de métodos numéricos. O, como es el primer caso que estamos tratando aquí, vamos a utilizar la hipótesis de canal ancho para darle una solución aproximada a esta ecuación, ¿ya? Así vamos a empezar, de menos a más. Este va a ser el estilo, ¿ya? Las 2 primeras horas va a tener que ser necesariamente ecuaciones, ¿no? Y luego ya bueno, también para darle la rigurosidad de diplomado, pues, ¿no? Ya el, el utilizar el software es un nivel de curso, ¿no? ¿No? Es a nivel de curso. Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, miren lo que vamos a realizar aquí, ¿ya? Miren, vamos a hacer un análisis. Entonces, el canal ancho, ¿no? La hipótesis de canal ancho se refiere cuando la base, o sea, tengo mucha base, ¿no? ¿No? Y el tirante es pequeño, ¿no? Es decir, de la siguiente manera.
por favor, un momento, aquí lo voy a dibujar. Tenemos un nivel de agua y aquí voy a colocar el tirante y aquí la base pues va a ser según Chow, ¿ya? Lo cual vamos a comprobar ahora, es 10 veces el tirante, ¿no? Entonces, para este tipo de criterio se establece la siguiente solución de esta ecuación, ¿ya? Voy a llamar a esto la ecuación 1. Muy bien, entonces miren, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? En la ecuación 1, yo tengo el y, ¿ya? Tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador, el y tiene un efecto multiplicador. Es decir, miren, si yo hago este ejemplo y digo, la base es, control Z, a ver, 10 por, se me ocurre, el tirante es 1, ¿no? O bueno, voy a hacer este ejemplo mejor con otros números para que me puedan entender en un momento. Aquí pensando, ya, si la base es 5, se me ocurre, ¿ya? Y el tirante es 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el tirante es 2, ¿no? Aquí en este punto, como está multiplicando, tiene un efecto multiplicador, ¿no? 2 por 5 es igual a 10. Sin embargo, cuando yo digo 5 más 2, aquí el tirante no tiene un efecto multiplicador, sino tiene un efecto acumulativo, de suma, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería 7. Haciendo este análisis tan simple, ¿ya? Que uno es un efecto multiplicador y el otro es un efecto suma, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente. Si este tirante es muy pequeñito, ¿no? Puedo despreciar este término, ¿ya? Si el tirante es pequeño, ¿no? Se puede despreciar este tirante. Aquí sí y aquí no, porque aquí tiene un efecto multiplicador. Y además, porque si yo aquí lo eliminaría, entonces ya estaría eliminando toda esta ecuación. Muy bien, ¿no? Yo creo que hasta ahí me han entendido. Es un análisis bastante simple, el cual me permite simplificar este término. Entonces, ¿qué quedaría? Lo siguiente, ¿no? El factor de sección es igual a B por Y, todo esto elevado a la 5 tercios, sobre la base a la 2 tercios. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta simplificación de este término me permite convertir esta ecuación de forma implícita en una ecuación de forma explícita. Muy bien, ingeniero, pero ¿sabe qué? Claro, aquí analizándolo, siendo de forma práctica, ¿no? De forma práctica, utilizando el razonamiento puro, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Darse cuenta, o sea, miren, por más simple que parece, pero estas pequeñas cosas hacen la diferencia. Se llega a demostrar que, pues, me queda esta situación. ¿Y hay otra forma, ingeniero, más formal, matemáticamente? Sí, hay otra forma, y es la siguiente. Yo voy a colocar esta ecuación de la siguiente forma, ¿no? Miren, el factor de sección, ya saben a qué es igual, ¿no? Va a ser igual a, bueno, el factor de sección es Q por N entre la pendiente, ¿no? Entonces, yo tendría hacia un lado el área por el radio hidráulico a la 2 tercios, ¿no? El radio hidráulico. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el radio hidráulico para canales extremadamente anchos, ¿no? Entonces digo lo siguiente. El radio hidráulico, el límite, ¿sí? Miren, voy a aplicar un límite simple nada más, ya, no se pierdan. Como les digo, vamos a utilizar Wolfram para que no se me pierda mucho en derivar, integrar, no sé, lo que necesitemos, ¿ya? El límite del radio hidráulico, cuando esta base, ¿ya? Tiende al infinito, es decir, es un canal de ancho infinito, ¿no? Se me ocurre, es igual a qué. Entonces coloco la misma fórmula y coloco BY, ¿no? Solamente estamos hablando de radio hidráulico. Voy a borrarlo aquí, se copió mal. Es igual a BY sobre
B más 2Y, ¿no? Que viene a ser el radio hidráulico, área sobre perímetro mojado. Permítame, aquí tengo que colocar el límite, me olvidé de colocar el límite, entonces vas a colocar para hacerlo formal, ¿ya? Entonces esto sería el límite de cuando la base tiende a infinito, de el área, bueno, el radio hidráulico, que es B sobre Y, perdón, B por Y sobre B más 2 veces Y, ¿ya? Para poder levantar esta indeterminación, yo voy a utilizar esta expresión, ¿no? Voy a buscar esto, 1 sobre infinito, es decir, cuando yo reemplace B, este B debe estar en el denominador para que yo pueda simplificar para que yo pueda hallar el límite de esta expresión, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces digo lo siguiente, el límite del radio hidráulico, cuando B tiende al infinito, es igual a, miren lo que voy a realizar yo aquí, lo voy a dividir entre B, tanto el numerador como el denominador, ¿no? Entonces voy a colocar el límite de B cuando tiende a infinito, de Y entre, eh, como les digo, estoy dividiendo el numerador y el denominador entre la base, ¿no? Entonces, aquí sería 1 más 2 veces Y entre B. Ya conseguí lo que estaba buscando, ¿no? Porque si yo reemplazo el B, que es infinito, aquí en esta expresión, entonces toda esta expresión, o bueno, 1 entre infinito es 0, ¿no? Y 0 multiplicado por 2Y es 0. ¿Y qué es lo que yo tendría? Y. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ah? El límite del radio hidráulico, cuando la base tiende a infinito, es decir, un canal súper ancho, es igual a Y. Y esta es la demostración matemática, pues, de esta simplificación. ¿Ya? Miren, no se necesita saber mucho, como ven, pero aquí lo he hecho, para poder definir esta parte, ¿no? Yo con un razonamiento pude llegar justamente a esa formulación, ¿no? Entonces digo, aquí tiene un efecto que está sumando, aquí un efecto multiplicador, digo, a ver, si multiplico 5 por 4 es 20, y si sumo 5 más 4 es 9, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene un mayor efecto? La multiplicación. Entonces, aquí este tirante lo dejo. Sin embargo, aquí el tirante que está sumando lo desprecio, por ser un tirante bastante pequeño. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Vamos aquí. Bueno, voy a bajar un poquito. Sí, voy a bajar un poquito. Vamos a trabajarlo así para poder ir avanzando. Ok, ya. Entonces, vamos a seguir desarrollando esto, ¿no? Porque la idea aquí era convertir esta ecuación implícita en una ecuación explícita. Y ya lo hemos logrado, ¿no? Simplificando este término. Entonces digo aquí, Z, el factor de sección, es igual a B, lo voy a hacer por pasitos, a la 5 tercios, ¿no? Que multiplica a Y a la 5 tercios entre B a la 2 tercios. ¿Sí? Si ustedes restan, ¿no? 5 tercios menos 2 tercios. Ya, debido a que, como se está, bueno, tenemos la misma base, esa es teoría de exponentes. Si tengo B a la 5 tercios dividido entre B a la 2 tercios, entonces yo podría, para yo poder hacer la simplificación, debo restar sus exponentes, ¿no? Entonces resto 5 tercios menos 2 tercios, lo cual es 1, ¿no? Como ve, se simplifica, ¿no? Se simplifica, voy aquí, voy a simplificar este término y vamos a continuar, ¿no? Entonces Z sería igual a una base por Y a la 5 tercios, ¿ya? Muy bien. Luego despejamos Y. Ahora sí es una ecuación explícita. ¿Por qué? Porque puedo despejar Y. Entonces voy a hacer lo siguiente, acostúmbrense a mi forma de trabajar, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, ¿no?, que afecte a estos dos miembros de la ecuación, voy a colocar llaves y, por ejemplo, aquí quiero elevarlo a las 3 quintos, ¿ya? Miren, si lo elevo a las 3 quintos, entonces tendría aquí Z elevado a la 3 quintos igual a B a la 3 quintos que multiplica a Y.
¿ya? Porque los exponentes, en este caso, se multiplican, pues, ¿no? Y lo que estoy utilizando es, en vez de 5/3, estoy utilizando 3/5, para que al multiplicar 5/3 por 3/5 me dé 1, ¿no? Entonces, de esta forma, yo voy a poder despejar y, ¿no? Entonces, y es igual a z, el factor de sección, sobre b, elevado a la 3/5. Y esta sería mi ecuación explícita, ¿ya? Esta sería mi ecuación explícita. Entonces hay que probarlo, pues, ¿no? Y para probarlo vamos a utilizar un software que ustedes seguramente lo han utilizado, bastante utilizado, el H-Canales, ¿ya? Entonces, vamos a ir, en este caso, a ver, permítanme corroborar que sí, estoy compartiendo toda mi pantalla. Entonces vamos a ir, en este caso, al explorador, ¿ya? Pueden descargar el programa, ¿no? Busquen H-Canales, yo creo que eso no hay ningún inconveniente. Si alguno tuviera algún inconveniente, me avisa para pasarle el programa, ¿ya? El programa es libre, así que no habría problema de poder brindarles. Vamos a software. Aquí voy a buscar H-Canales, ¿ya? Bueno, creo que hay otra versión, ¿no? Y vamos aquí justamente a utilizar este software, ¿no? Entonces, miren, ya yo lo voy a utilizar para poder ponerme en al nivel de todos. Yo sé que la mayoría lo ha utilizado, ¿ya? Pero para otros fines, y ya vamos a ver más adelante, bueno, para cálculos simples es utilizable, ¿no? Es práctico. En fin, vamos al tirante normal y vamos aquí a la sección trapezoidal, ¿ya? Hacemos un clic y aquí decimos el caudal era 0.1, ¿sí? Recuerdan, están atentos ya, si me equivoco en algo que podría darse el caso, me avisan, mejor dicho, ¿ya? Para no equivocarme. Estoy en marcha haciendo estas cosas, ¿no? El ancho de solera me parece que era 2 metros. A ver, regresemos aquí a nuestro Paint, ¿sí? Así, 2 metros, la pendiente 1,5, ¿ya? El talud hemos considerado 0 porque es una sección rectangular, es decir, las paredes son verticales, ¿ya? Si fuesen las paredes inclinales, estaríamos hablando de un canal trapezial. Y la rugosidad 0.014, si no recuerdo, ¿no? O bueno, no le hemos colocado, ahora voy a colocar la rugosidad, ¿sí? Aquí voy a colocar la rugosidad de Manning, una variable importante, n es igual a 0.014, ¿ya? Esa es la rugosidad promedio del concreto, ¿no? 0.014. Aquí voy a colocar 0.1, ¿no? Como ustedes ven, se ingresan los datos y colocamos calcular. Miren, el tirante es 0.1058. Bueno, no necesitamos tantos decimales, ¿no? En este caso, pues, basta con la precisión en centímetros, ¿no? Tenemos 0.11 centímetros. Vamos a corroborar justamente la teoría que hay detrás, o bueno, las ecuaciones que hemos utilizado, ¿ya? No lo cierren, por favor, ¿ya? O descarguen el H-Canales hasta que yo vaya desarrollando las ecuaciones, ¿ya? O una captura nomás, ¿no? La idea es que miren lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Permítanme, mi lápiz. Acá está mi lápiz. Ok. Bueno, el lápiz óptico, ¿no? De la tableta. Ya, entonces miren, recordemos el factor de sección. Vamos a realizar los cálculos. Es igual al caudal por n entre la pendiente a la 1/2. ¿Ya? Muy importante. Y decimos, esto es igual a 0.1 metros cúbicos por segundo por la rugosidad de Manning entre la pendiente, ¿no? Y es 0.01 elevado a la 1/2. Les aconsejo que tengan una buena calculadora, ya al menos una bueno, si no es programable, al menos una científica, ¿no? Para poder realizar estos cálculos. Entonces multiplico 0.1 por 0.014 entre 0.01 elevado a la 0.5, ¿no? Y obtengo un factor de sección. Síganme, por favor, algunos de ustedes. Ahí está también, si no más, he visto a Japel, a Rodrigo Collantes, a Aarón, está también Carol, yo los conozco, y en fin, hay otros colegas también. Entonces, pueden hacer el recálculo, ¿ya? Y me van dando soporte en este sentido.
Entonces viene a ser 0.044. 0.443. Lo voy a colocar con 4 decimales, ¿ya? Muy bien. Entonces, me dice que para calcular el tirante, miren ya, es igual, Y es igual, voy a colocar con este color, o con este color anaranjado, para poder resaltarlo. Y es igual al factor de sección, es decir, 0.043, dividido entre la base, ¿no? La base vendría a ser 2, elevado a la 3 quintos, ¿no? Vamos a realizar ese cálculo. Yo estoy con mi calculadora, ¿ya? Porque va a haber ejemplos que se me ocurran. Entonces, lo que yo establezco en mi cuaderno son las ecuaciones, nomás para que podamos guiarnos un poco. 3 entre 5. Sí, y obtenemos, ya, miren, obtenemos, yo ya hice el cálculo, 0.1016, ¿no? Esta es una aproximación. 0.16 metros. Si revisamos nuestro H canales, ¿ya? Tenemos 0.1058, ¿no? Lo cual es una buena precisión. Pues, ¿no? Tenemos 11 centímetros de tirante y aquí tenemos 10 centímetros, ¿no? Más o menos 1 centímetro. Luego vamos a ver el análisis de incertidumbre, que también es un tema bastante importante, el cual he creído conveniente justo colocarlo aquí, ¿ya? Colocarlo en el libro, pues nos demorará 1 hora, ¿no? Yo pienso que nos demorará 1 hora, no mucho, pues, ¿no? Son trazos de líneas, condiciones iniciales, etcétera. A ver, por aquí. Acá estoy. Muy bien, 0.16 metros. Entonces, esto se nos dice que se cumple, o bueno, Cho nos dice que se cumple, siempre y cuando la base sea 10 veces Y. ¿Ya? Entonces, ¿debe cumplirse eso? Verifiquemos, ¿no? Pues tenemos que la base es igual a 10 veces Y, ¿no? O sea, la base debe ser mayor, perdón, mayor o igual que 10 veces Y. Entonces decimos, tenemos una base de Y, perdón, tenemos una base de 2 metros y tiene que ser esto mayor o igual que 10 veces Y, ¿no? En este caso, si multiplico 10 por 0.1, este obtendría 1, miren, y efectivamente, 2 es mayor o igual que, un, que 1, ¿no? Que es, en este caso es 10 veces el tirante. Entonces, ese es en el caso de 10, ¿no? Bueno, y para otras situaciones estaría entre 5 y 10 veces, ¿ya? Pero como ustedes logran apreciar, tenemos una buena aproximación del tirante. Entonces ustedes si van a campo, pues si tienen una simple calculadora, etcétera, ¿no? No van a utilizar, ¿no? Algún método numérico, Excel, qué sé yo, para poder resolver justamente estas acciones prácticas, ¿no? Incluso mentalmente, pues no pueden resolverlo esta ecuación, ¿no? O un cálculo simple, pues, ¿no? Lo elevan 0. Por ejemplo, factor de sección, 0.04 entre 2 a la 3 quintos, ¿no? Con una simple calculadora, en otras palabras, puede salir este cálculo en campo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de el tirante que posiblemente alcance, ¿sí? Este caudal de entrada, ¿no? Que se vendría a ser 0.1 metros cúbicos por segundo o 100 litros por segundo. Muy bien, si hay alguna pregunta, la hacen por favor. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. Hay una pregunta, a ver, denme un momento, por favor. Ya, esto lo estamos haciendo como si estuviéramos en un salón de clase, pues, ¿no? En un salón de clase, ¿no? Entonces, permítame, denme un momento. Ok, ya. Entonces, hay una pregunta, hay dos preguntas, sí, sean breves nomás, yo voy a ser conciso para poder avanzar, ¿ya? Que de aquí tenemos que ver un poquito más. A ver, a ver. Eh, bueno, que hay de Guzmán, me dice Reynolds, es una propiedad hidráulica. Bueno, es un número adimensional, ¿no? Y es una propiedad hidráulica de flujo, ¿no? Que establece si el flujo está en régimen, o perdón, en qué estado, ¿no? En estado. eh, a ver, perdón, es en régimen turbulento, ¿ya? Laminar o turbulento, ¿no?
laminar, transicional y turbulento. Bueno, Inge, ¿puede enviar esa hoja en Paint en el grupo de WhatsApp? Sí, Alexander, esa es la idea, ya. Yo voy a resolver los problemas técnicos y las cosas que hemos tenido en esta primera sesión. Ya, como le digo, a veces las cosas buenas siempre al principio no suceden bien, pues a perfección, ¿no? Y es cuando hay algo bueno siempre se presentan obstáculos, ¿no? Y eso yo he sentido ahora, pues de tener un montón de obstáculos, tanto que ahorita estoy quietito, ¿no? Porque tengo muchos cables conectados, entonces temo que se conecte el internet, el micrófono, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo lo voy a desarrollar eso en las hojas del PowerPoint, ¿no? Por eso en el PowerPoint yo hago una hojita de teoría a lo mucho, solo para explicarles de qué trata la idea, y luego pues vamos desarrollando las ecuaciones en el mismo PowerPoint, yo lo guardo y eso se los voy a habilitar, o sea, ustedes van a tener esa información, ¿no? Aparte de los videos que les da César, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto influye un mal cálculo en el tirante en un canal? Muy buena pregunta, Jonathan Rodríguez, ¿ya? Aarón, bueno, nuestro amigo Aarón es un colega mío, que igual trabajamos también por ahí en algunos proyectos, entonces él ya sabe algo acerca de justamente lo que me acabas de preguntar, ¿no? Entonces, miren, un mal cálculo, es decir, en el tirante de un canal, ¿no? Se puede hacer por una mala estimación del coeficiente de rugosidad, ¿no? O sea, si tú estimas mal tu rugosidad, es posible que obtengas un mal cálculo en el tirante. En este caso estamos viendo con respecto a la ecuación, ¿ya? Luego veremos los errores que se pueden cometer en el cálculo del tirante respecto a sus parámetros, ¿ya? Es decir, lo siguiente, para ya con esa pregunta ponernos a la orden, ¿no? Y, y es una función, ya, miren, lo voy a colocar así, acostúmbrense por favor a mi notación, es una función de uh, eh, la base, la pendiente y el coeficiente de rugosidad, ¿ya? Bueno, voy a borrarlo aquí. Y lo voy a colocar así, ¿ya? Voy a colocar el caudal, dos puntos, y de parámetros, control Z, perdón, aquí es de parámetros la pendiente, la base y el coeficiente de rugosidad. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es evaluando el modelo. Y este modelo simplificado, es decir, esta ecuación número 2. Que esta ecuación número 2 funciona para canales hidráulicamente anchos, ¿no? Que establece que la base pues sea entre 5 y 10 veces más que el tirante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y vamos a evaluar primero esta ecuación número 2. Y luego vamos a evaluar justamente lo que me acaban de preguntar. Claro que el compañero se refería al cálculo de Y, pero vamos a hacer un análisis de incertidumbre con varianzas. Ya, yo voy a ser bastante práctico. Como ven, la hora pasa bastante rápido para poderles mostrar eso, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van, bueno, cuando usted diseña, les dicen, ¿no? Si alguno de ustedes no es egresado, bueno, como no se han podido presentar, no sé en qué grado están ustedes, ya, pero yo supongo, voy a suponer que todos ya salieron de la universidad, ¿no? Entonces, miren, cuando ustedes van a campo, o bueno, es más, ni siquiera van a campo, ¿no? Les dicen, ¿sabes qué? Diseña un canal con un coeficiente de rugosidad de 0.014, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error que se comete en esta estimación? Y si hablamos de ríos, ¿no? Por ejemplo, dicen, este río tiene Chow tiene tablas en donde dice, este río tiene un poco de piedras, un poco de maleza, 0.30. Y luego en otra descripción dice, no, pero si es un río que tiene un poquito más de maleza, un poquito más de piedras, es 0.032, ¿no? Entonces imagínense ese tipo de descripción para poder estimar el coeficiente de rugosidad. Es bastante ambiguo, ¿no? Es bastante, va a haber, hay bastante incertidumbre justamente en este parámetro. Entonces, si yo en vez de colocarle 0.30, ¿no? Por ejemplo, no hay un hidrólogo bastante experimentado, ¿no? Y le pone 0.015, ¿no? Entonces, aquí va a cometer un error en el cálculo de Y. Y a eso se le llama análisis de incertidumbre, o sea, ¿cuál es la incertidumbre, ¿no? Que yo estoy cometiendo en calcular Y debido, por ejemplo, a la estimación de rugosidad o debido a la estimación de la pendiente, ¿no? Podría también ser otro factor importante. Incluso, ¿cuál es el
la incertidumbre que yo cometo al calcular Y en la estimación del caudal. Y ustedes miran, ingeniero, ¿pero qué? ¿El caudal no es un dato de ingreso y es certero? No, pues no. Supongamos que estamos en un río, ¿no? Aquí está el río. ¿Y qué es lo que hago para yo cuantificar aquí en el punto emisor? Ya, ojo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago para poder cuantificar el hidrograma de entrada? ¿Qué es lo que yo hago? Utilizo hidrología. Y al utilizar hidrología, hay hasta bueno, se permite hasta un 30% de error en la estimación de este caudal. Entonces, vamos a realizar justamente ese análisis, ¿no? También en el caudal. Si yo, por ejemplo, calculé un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, ¿no? La hidrología me dice que esta cuenca aporta un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Entonces yo digo, ¿cuál es lo máximo que se puede exceder? ¿A 150 o 50 metros cúbicos, no? ¿Cómo influye esta variación de caudal, o sea, este error cometido en el caudal, en la estimación, en mi tirante? Y luego ver un análisis de sensibilidad, ¿no? Este curso es bastante importante porque luego ya cuando entren a los modelamientos hidráulicos que yo he enseñado, GEC-RAS, pues le digo análisis de sensibilidad, ya ustedes van a estar más familiarizados, ¿no? Van a saber de lo que estoy hablando. Entonces, a esto se le llama análisis de sensibilidad. Yo veo cuál de sus parámetros es más sensible al o tiene un mayor efecto en la respuesta del tirante, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar ese tema. Pero, ahorita continuando, vamos a probar justamente la validez de este modelo de ecuación, ¿no? Entonces, para ello, yo voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Luego voy a tener que copiarlo o les voy a pasar algunos apuntes que tengo para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? La próxima clase tengo que acomodar esto de poder escribir en las diapositivas, ¿ya? Esa es la idea, pues, ¿no? Para que no tenga trabajo, sino hacerlo ya todo en vivo, ¿no? Como ustedes ven, lo está haciendo todo en vivo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahora estamos transmitiendo en el Facebook. Luego vamos a estar, bueno, solamente los que se han matriculado, ¿no? Los que están inscritos, entonces va a haber un poco más de fluidez, ¿no? Vamos a estar más tranquilos, que, pienso yo, ¿no? Entonces, mire, ya, entonces voy a colocar mi ecuación Z, esta va a ser la ecuación. Vamos a probar esta ecuación, cuán válida es, ¿no? Z, lo voy a colocar con anaranjado, es igual al factor, perdón, vamos a, aquí, era la ecuación 2, la que estábamos, la que vamos a probar la validez, ¿ya? Ustedes dirán, ingeniero, ¿y para qué me va a servir esto? Ah, muy bien, pues, porque uno de los objetivos del diplomado es que ustedes cojan cierta expertise en el análisis de estas ecuaciones. Ya, y como ven, estamos viendo una ecuación no tan simple, creo yo, ¿no? A pesar que es pequeñita, tiene sus detalles, pero esto les va a enseñar a poder analizar ecuaciones de energía, ecuaciones de momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Hay dos preguntas, a ver, antes de continuar, sí, para poder desarrollar, sí. Muy bien, Jonathan Rodríguez, ¿ah? Muy buena pregunta. Eso vamos a responderlo, ¿ya? Y si no terminamos, ahora hacemos el análisis de incertidumbre en la próxima sesión, pues, ¿no? Que será una hora más para completar esto. Sí, me pregunta, bueno, asistente anónimo, no sé quién será, como no se han presentado, bueno, no sé su nombre, pero damos respuesta a su pregunta, ¿ya? En mi caso, inicialmente me hice uso de los valores del coeficiente de rugosidad de Manning asignados a los usos del suelo, del COC y el CLC 2000 para luego calibrarlo con la huella. Muy bien. Y luego un análisis de sensibilidad. Sí, es correcto, anónimo, ya. No te voy a, bueno, asistente anónimo, dice, perdón, ya puedes poner tu nombre. Es correcto, ya. Bueno, le está jalando de una fuente el coeficiente de Manning, pero podría también utilizar la metodología de Cowat, ¿no? Y es más, si hay una metodología que está en expuesta en el libro del doctor Víctor Miguel Ponce, el cual está en base a fotografías, ¿no? Tiene una serie de fotografías que las que nosotros podemos estimar el coeficiente de rugosidad, ¿no? O sea, vemos la similitud entre los ríos, pues, ¿no? Lo cual, bueno, hasta cierto punto es más que ventajoso que las tablas que tiene Chow, pues, ¿no? Entonces, sí, ese es válido, asistente anónimo, me dice, bueno, ¿no? Correcto, ¿ya? De Betten Chow, si bien, bueno, ahí da algunos comentarios, ustedes lo pueden leer, es correcto, sí, afirmo lo que él está. Sí, Cowan puede ser mediante tablas o también mediante fotografías,
estimado colega, ¿ya? Puede ser mediante fotografías, y ahí también realmente nos pasaríamos también un buen rato hablando del coeficiente de rugosidad, ¿ya? Pero bueno, es correcto, sí, es correcto lo que acabas de mencionar, ¿ya? El coeficiente de rugosidad, pues tiene mucha incertidumbre, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí lo vamos a ver en el cálculo. Muy bien, entonces continúo. Miren, Y es igual a Z, a ver, perdón, de nuevo, Z, muy bien, gracias. Adiós, me funcionó esto. Entre, o bueno, elevado a la 3/5, ¿no? Vamos a probar la validez de esta ecuación. Entonces, para probar la validez de esta ecuación, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Miren, ya, recuerden, el caudal, ya, voy a comenzar así, el caudal es igual al área sobre la rugosidad de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿ya? Aquí vamos a entrar ya a otra ecuación, que es la conservación de la masa, ¿no? Lo cual, o bueno, en este caso, vamos a solamente despejar Q, ¿ya? Luego vamos a entrar a esa ecuación. Q es igual a velocidad por área, ¿sí? No se olvide, si algunos no conocen esta ecuación, van a tener que grabárselo, ¿no? Como dije en un momento, tiene que haber cierto grado de memorismo en esto de las ecuaciones, ya no solo funciona el razonamiento, sino también la memoria, ¿no? La capacidad que tenga uno para recordar las fórmulas, y luego ya con los experimentos de pensamiento, o como ustedes lo llaman, meditaciones, ¿no? Uno va combinando las ecuaciones y va estableciendo nuevas ecuaciones, ¿no? Entonces, sí se debe memorizar, ¿ya? Entonces, muy bien, si yo aplico esta fórmula aquí, es decir, esta área que tenemos en esta parte, ¿ya? Miren, lo paso al otro lado de la ecuación, yo tengo Q sobre A, ¿no? Y Q sobre A es igual a la velocidad. Lo voy a colocar en términos de velocidad. Y la velocidad es igual a 1 sobre N por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿ya? Ahora voy a decir que voy a colocarlo de esta forma, esta ecuación. La velocidad es igual a, o bueno, la velocidad por el coeficiente de rugosidad entre la pendiente a la 1/2. Es igual solo al radio hidráulico a la 2/3, ¿ya? Y a esta velocidad por el coeficiente de rugosidad entre la pendiente a la 1/2, yo le voy a llamar un factor Z, ZV, ¿ya? En realidad el factor de sección está en función del caudal, ¿ya? Así que no se confundan. Yo le voy a colocar, para poder esto abreviarlo, ZV, ¿no? Que es un factor de sección V. Lo estoy llamando así porque no está en función del caudal, sino está en función de la velocidad, ¿ya? Denme un momento, por favor. Y esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Al radio hidráulico. Vamos a despejar. Sería BY sobre B más 2 veces Y. Y esto va a ser igual a la 2/3, ¿ya? Miren lo que voy a hacer. Muy bien. Pero ustedes recuerden que si yo, bueno, voy a subir un poquito más, permítanme, aquí, lo voy a colocar con un color verde para que puedan notar la diferencia, ¿no? Entonces hago el mismo, y aquí yo voy a hacer otra situación, ¿no? Coloco ZV para canales anchos, ¿no? Entonces, miren, para canales anchos, según la demostración anterior que hicimos, el radio hidráulico es igual a Y. Ya, miren, yo voy a hacer esta aproximación. Entonces, este factor de sección V va a ser aproximadamente igual a Y al 2/3. ¿Ya? Entonces, ¿qué más hago aquí? Puedo hacer lo siguiente también, miren. Si yo toda esta expresión lo elevo, ¿ya? Voy a colocar con negrito para seguir la misma aislación. Ya saben, entre llaves quiere decir que lo que yo haga, o sea, multiplique, va a afectar tanto a los dos miembros de la ecuación. Y aquí lo voy a elevar a la 3/2, ¿ya? ¿Con qué motivo? De tener lo siguiente, ¿no? ZV a la 3/2 es igual a B por Y sobre, perdón, no lo voy a elevar a la 3/2, sino solamente al cubo, ¿ya? Nada más, para poder hacer la comparación. Entonces aquí lo voy a elevar al cubo, entonces tendría ZV al cubo por BY sobre B más 2 veces y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Porque multiplico 3 por 2/3, se cancela 3 en el numerador, ¿no? Con el 3 del numerador y te queda 2, ¿no? Y Z al cubo
o bueno, este cubo se aplica al ZV. Lo mismo hago para mi ecuación explícita, ¿no? Para ver qué grado tiene de aproximación tiene esto respecto a esta ecuación original. Ya, con ese fin lo estoy haciendo. Pues aquí coloco ZV al cubo, aquí también lo elevo al cubo, a ambos miembros, sería igual a y al cuadrado, ¿no? Entonces, miren, si ustedes observan lo que estoy diciendo, que este y al cuadrado puede aproximar a toda esta expresión, ¿ya? Muy bien, continuamos. Entonces digo, este ZV al cubo lo voy a llamar phi, ¿ya? Para simplificar. Y phi es igual a B por Y sobre B más 2 veces Y, todo esto elevado al cuadrado. Aquí también para el verdecito le coloco phi, ¿ya? Phi 2 va a ser este y este phi 1, ¿no? Para poder diferenciarlo. Entonces el phi 2 es la ecuación explícita para canales hidráulicamente anchos, ¿no? Y el phi 1 es la ecuación justamente de Manning para cualquier tipo de canal, ¿ya? Entonces aquí yo voy a colocar el phi 2 es igual a y al cuadrado. Y vamos a ver cómo se comporta esta ecuación, ¿ya? Entonces voy a utilizar los mismos datos, ¿no? Una de las herramientas muy poderosas que yo ya, una de las herramientas, una de las cosas que como ingenieros pueden hacer y que es muy poderosa es graficar, ¿ya? Analizar las gráficas. Yo recuerdo en una oportunidad tuve un problema, había un matemático puro ahí en el YouTube, no voy a decir por razones confidenciales qué canal de YouTube, pero es uno bastante conocido. Pude justamente, bueno, 12 ocasiones he tenido la experiencia, pude resolver una integral súper complicada graficando, ¿no? Es decir, colocando una función de aproximación, como aquí, este y sub 2 está aproximando a toda esta expresión, ¿no? Entonces, como ingenieros, nosotros debemos buscar la practicidad, ¿no? ¿Y cómo buscamos la practicidad? Justamente graficando, ¿no? Entonces, lo que yo hice, como a ver, imagínense que aquí hay una integral de toda esta función, es compleja, ¿no? Para derivar y aquí, ¿no? Imagínense, ¿no? Tiene su grado de dificultad. La aproximé mediante otra ecuación, ¿no? Haciendo algunas hipótesis y bueno, pues integrar ya esto es cosa de alumnos, cosa manejable para no ofender a nadie. Muy bien, entonces vamos a graficarlo el phi 1 y el phi 2, ¿ya? Para una base del mismo ejemplo de arriba hay que utilizarlo, la base de 2 metros, y el y va a ser la variable independiente, es decir, phi es una función de y. ¿Ya? Miren, y se coloca así, es una función de y, dos puntos para colocar los parámetros, es decir, b. ¿Ya? Entonces, phi es una función de y del parámetro b. En este caso, b es 2 metros. Entonces, yo voy a colocar 2 en b. Bueno, aquí en este caso no hay problema. Y la variable y vendría a ser la variable independiente. Y el phi vendría a ser la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, miren, phi es una función de y que está como variable independiente y de parámetros b. Acostúmbrense a utilizar esta notación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es graficarlo. ¿Ya? Denme un momento para terminar la idea, si no, no lo terminamos y luego respondo sus preguntas, ¿ya? Por favor, estimados colegas. Entonces, para graficarlo, tampoco tienen que hacerse problemas, pues no, ahora existe bastantes herramientas, ¿ya? Y la primera herramienta que les voy a dar es, pues, graficar online, ¿no? Graficar online, ¿no? Y hay uno, es el GeoGebra, ¿ya? O GeoGebra, ¿ya? Para poder graficar justamente esto. Entonces, lo vamos a graficar, ¿ya? Esto es con lo que ustedes van a marcar la diferencia. Entonces, claro, yo me dice de 5 a 10 veces, pero ¿quién me demuestra lo contrario, no? ¿Hasta qué punto? Entonces, cuando ya ustedes, por ejemplo, hagan sus tesis de maestría o hagan sus tesis para su título, maestría o doctorado, van a necesitar de este análisis, ¿no? Porque ustedes se tienen que cuestionar qué es lo que están haciendo, hasta qué punto funciona, ¿no? Y cómo lo van a realizar. Ya, muy bien, entonces aquí voy a colocar phi, el phi 1 es igual, recuerden, vamos aquí a colocarlo, es igual a b, sería 2y, 2 veces y, ya, a ver aquí, vamos a colocarle
así, ¿sí? 2 por y. Miren, la entrada es bastante fácil. En este caso le voy a colocar, bueno, lo puedo colocar, no, sí, X, pues, ¿ya? O sea, voy a colocar phi, que vendría a ser y mi tirante vendría a ser X, ¿ya? 2X, a ver, aquí puedo colocarle así, entre, muy bien, vamos a corregir esto. Lo que tengo aquí, el problemita de no mover ninguno de estos aparatos, más la base, ese sería el área, la base sería más 2 por X, ¿no? Y todo esto, pues, elevado al 94 al cuadrado, ¿ya? Justamente esta es la gráfica que quería. Miren, ¿no? Es una gráfica bastante, ah, bastante caprichosa, ¿no? Es bastante caprichosa. Y la otra función, que sería phi, ¿no? Simplemente sería x al 94 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a acercarnos, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en el eje Y es el tirante en metros. Y aquí en el eje Y, pues es phi, ¿no? Lo que estamos, bueno, las ecuaciones que hemos establecido. Y si ustedes se dan cuenta, miren, para tirantes de 1, 2, 3, 4, etcétera, ya no coincide la gráfica azul con la gráfica verde, ¿no? Entonces, a ver, voy a cambiar aquí. Este va a ser, no puedo cambiarlo de color. A ver. Bueno, no recuerdo cómo cambiarlo de color a propiedades. A ver. Sí, aquí está. Ya, miren cómo es bastante intuitivo, ¿no? Color. Vamos a colocarle un azul, ¿sí? Ya, que ya no quiero perder mucho tiempo en esto, ¿sí? Propiedades. Aquí vamos a cambiar. A ver, rápidamente el color rojo, ¿no? Para que se dé cuenta. Entonces, el rojo es la gráfica de la aproximación que yo tengo. Entonces, miren, si el tirante, si ustedes tuviese no un caudal de 0.1 metros cúbicos por segundo, si no tuvieran un caudal de 10 metros, posiblemente les dé un tirante más grande y la regla no se cumpla de B es igual a de B es mayor o igual que 10 veces lleno. Entonces, aquí existe una discrepancia entre la línea roja, que es la solución aproximada, y la línea azul, que es la solución exacta, ¿ya? Entonces, pero si yo me acerco, miren, si yo me acerco, voy a ver que existe un fragmento de, existe un fragmento ah, de, un intervalo de Y en el que se cumple, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, ¿no? La línea roja coincide con la línea azul para estos valores, ¿no? Incluso miren hasta 0.10 y que eso es lo que hemos obtenido, ¿no? Para tirantes de 0.10, pues vemos que las dos curvas se aproximan bastante, pues, ¿no? Entonces, esa es una forma de ver las cosas. Miren, si yo me acerco, ¿no? Tendría aquí bueno, aquí ya lo borremos, vamos de nuevo, permítame, x al 94 al cuadrado. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos una pequeña discrepancia, ¿ya? Lo que yo les, bueno, ya la recomendación está dada ahí por Cho, es de 5 a 10, yo le recomiendo que sea 10 veces, ¿no? Pero ya saben lo que implica la diferencia de estas curvas, ¿no? Y en cuanto a porcentajes más, ¿no? Yo podría ver aquí el punto al que cae, ¿no? El punto aquí al que cae y poder ver cuál es la diferencia para este 0.1, ¿no? Que era de 1 centímetro. Muy bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, me parece que no hay ninguna pregunta. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo siempre termino un tema, ya, pequeño temita, y comienzo otro, pues, ¿no? Ok, no hay ninguna otra consulta, ¿ya? Si uno tiene alguna consulta, la puede hacer. Muy bien, ya vieron esta situación, ¿ya? Ya vieron, si yo minimizo, pues veo que la línea azul, que es la solución exacta, tiene pues un comportamiento diferente, ¿no? Bastante diferente. Solo en un intervalo del tirante es válida esta aproximación, así que tengan cuidado, ¿no? Pero ahora, ¿no sirve de nada, ingeniero? No, falso, sirve de bastante. Y ahora vamos a pasar al segundo tema. Bueno, no al segundo tema, sino a la segunda parte. Continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ya.
En realidad tengo varias cosas, pero vamos ya aquí a saltar a la solución numérica. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a realizar. Voy a escribir aquí, esto sería 3, ¿ya? 3, solución numérica, ¿no? Solución numérica de la ecuación de Manning. ¿Ya? Es decir, ya no voy a utilizar una fórmula aproximada, como era esta, para canales anchos, hidráulicamente anchos, sino voy a utilizar la ecuación de Manning, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Y qué programa voy a utilizar? En este caso voy a utilizar, claro está, Excel, pues, ¿no? Entonces, vamos aquí, digo, el caudal es igual a el área sobre N por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. De nuevo, miren, ya, esto de colocar el factor de sección realmente simplifica las cosas, ¿no? Aquí coloco Z, ya saben que el factor de sección es igual al caudal por N entre la pendiente a la 1/2, ¿no? Y esto va a ser igual a que al A por el radio hidráulico a la 2/3. Para un canal rectangular, que es el que estamos evaluando, esto sería igual a B y Y, ya lo conocen, a la 5/3 entre B más 2 veces Y elevado a la 2/3, ¿no? Profesor, ¿y cómo lo resuelvo en Excel? Ah, bueno, pues miren, vamos a utilizar un comando, ¿ya? Y lo hacemos en 5 minutos. Lo que voy a hacer es despejar, o bueno, este segundo miembro, ¿no? Esta expresión pasarlo al primer miembro de nuestra ecuación, ¿no? Entonces digo, Z menos la base por Y, todo esto elevado a la 5/3, entre la base más 2 veces Y, elevado a la 2/3, es igual a 0. ¿Ya? Y esta ecuación la voy a colocar, esta creo que es la ecuación 3, la voy a colocar en Excel. Entonces, Excel yo creo que todos los tienen instalado, ¿no? Vamos a abrir nuestro Excel, ¿no? Ustedes pueden hacer preguntas ya en cualquier momento. Bueno, como ven, estoy partiendo de lo más simple a lo más complicado, ¿ya? Porque vamos a ver otro tema bastante importante, ¿ya? Lo voy a hacer, ¿cómo se dice? Fallar al H canales, ¿no? Lo vamos a hacer fallar, ¿no? Y vamos a dar una explicación a un fenómeno que se produce ahí, ¿no? O bueno, a unos valores que te da el H canales, para que ustedes vean que no todo es utilizar el software, ¿no? Eso es lo que yo siempre converso con muchos de ustedes y ya, bueno, JP, Larón, etcétera, ya conocen el mecanismo de trabajo que tengo. Muy bien, entonces aquí vamos a realizar lo siguiente. Ya, bueno, entonces decimos, miren, base igual 2 metros, ¿ya? Bastante simple. Voy a acelerar un poco para poder terminar esta idea, ¿ya? La base es igual a 2 metros, la pendiente, miren, ¿no? Resolver la ecuación de Manning en Excel. En un momento, me parece que hay unas... bueno, bueno, ya está bien, he recibido un mensaje de un amigo mío también, ¿no? Un amigo mío que ha participado en algunos de mis cursos, pero como yo siempre les digo, ¿no? No es el hecho de que yo esté aquí y por ende debe haber una comunicación unidireccional, ¿no? Sino que simplemente en esta oportunidad de la vida me toca a mí enseñarles y en otra oportunidad ya ustedes tendrán que enseñarme algo, ¿no? Habrá la oportunidad en otras veces que yo les escucho. Entonces, eso habla mucho de una persona, ¿ya? Pero bueno, ya el tiempo nos gana, entonces voy a continuar. Entonces, yo también, por ejemplo, saludo a Aarón, ¿no? Que es mi colega, es a la par, estamos ahí trabajando en un proyecto, pero sin embargo, él tiene la humildad de poder participar en algunos de mis cursos, ¿no? Entonces, yo saludo eso y también a los otros colegas con los que están participando de mi curso, ¿ya? Entonces ya habrá oportunidad, como le digo, para yo estar, ¿no? Y escucharles también, pues, ¿no? Entonces eso es la excelencia realmente, ¿eh? Eso es la excelencia, la capacidad que uno tiene para poder escuchar, eso va a ser la diferencia. Pero bueno, entonces B, tirante, la rugosidad, ya miren, 0.014, lo voy a hacer en 5 minutos, ¿no?
¿Qué más me falta? A ver, otra variable, ¿sí? La base, tenemos la rugosidad, a ver ustedes, ¿qué parámetro más me falta? A ver, voy aquí a encenderlo. Hay una pregunta, denme un momento, por favor. Base y 5 tercios, y bueno, y de aquí entramos a otro tema. Bueno, aquí nomás vamos a hacer otra evaluación de la ecuación de Manning, ya, así que todavía hay para rato realmente, ¿ya? Entonces en la otra es un análisis un poquito más intenso, pero es necesario que ustedes sepan, ¿no? Como les digo, la rugosidad de este diplomado debe ser justamente eso, pues, no un diplomado, no un diplomado en manejar un software, sino diplomado en las ecuaciones que ustedes necesiten para poder predimensionar. El predimensionamiento es todo. ¿Ya? Se utiliza en el software Flow 3D, ANSYS, etcétera. No sirve si no hacen un predimensionamiento. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Muy bien, entonces tengo la base, el Y, bueno, el Y es lo que vamos a calcular, y factor de sección es pendiente, rugosidad, ya le puse, ya, bueno, está todo. Entonces yo aquí voy a hacer una capturita de pantalla para poder colocar esta formulita. ¿Ya? Copy clipboard. Miren, como ven, lo estoy haciendo súper sencillo, ¿no? O sea, ecuación de Manning, ¿no? ¿Qué tiene de difícil ahí? Entonces, lo primero que hago, calculo el Z. Ah, me faltaba el caudal, pues miren, ¿no? Era 0.1. Ya, no se olviden aquí de colocar sus unidades, ya. Yo por el tiempo ya no lo voy a colocar. Z, entonces, es igual a ¿qué? Primero calculo el factor de sección. Y este factor de sección no es más que un B por un Y. Pero recuerden, estimados colegas, que este Z es el caudal por la rugosidad entre la pendiente a lo medio. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular ese factor de sección, ¿no? Z va a ser igual al Q por la rugosidad. Ya pueden corregirme si en algo se me vaya. Como les digo, estoy en marcha. Entonces solo estoy mirando y completando, ¿no? Bueno, perdón, es ahí. Caudal por la rugosidad entre la pendiente. Ahí, por ejemplo, Japel, ahí Japel también es bueno con las ecuaciones, entonces me puede apoyar, ¿ya? Muy bien, 0.044, que eso es lo que teníamos. Ahora, ¿por qué lo pasé a este lado? Porque lo que yo voy a hacer es decirle al Excel, eh, asúmeme un valor de y ve iterando hasta el punto en que esta expresión se cumpla. Es decir, lo que aquí tenía en Z, que es caudal por la rugosidad entre la pendiente, menos lo que aquí se calcule con este Y asumido, sea igual a 0. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se hace. Entonces, lo que yo voy a colocar aquí, una función en función de Y, esto se tiene que igualar a 0, ¿no? Lo que hemos hecho. Pero para esto yo necesito un Y asumido. Y el Y inicial asumido, ya, a ver, lo voy a explicar aquí, ¿ya? Sí creo que nos queda el tiempo, ¿no? Si no, nos quedamos 5 minutitos, pues, ¿no? Ustedes ya conocen mi mecanismo de trabajo, entonces a mí lo que más me importa es enseñarles, pues que quede clara la idea, ¿ya? Entonces, miren, voy a colocar aquí este Z. Este Z es constante, pues no hay variación. ¿Por qué? Porque el Z es caudal, que ya lo tenemos por la rugosidad, entre la pendiente a lo húmedo, menos, aquí va a ser el detalle, menos la base por Y, que eso es lo que queremos encontrar, ¿no? Yo le voy a colocar Y sub I, ¿ya? Porque este Y va a ser el que se va a iterar. Muy bien, entre la base, que es constante, o sea, se sabe, no va a cambiar, que multiplica, o bueno, la base más 2 por Y, ¿ya? Y todo esto elevado a la 5 tercios y esto elevado a la 2 tercios, ¿ya? Miren, E igual a 0. Entonces, al Iber le voy a decir, aquí le coloco Y sub I, que viene a ser el Y de iteración, ¿no? Entonces, perdón, al Excel le voy a decir, primero, por ejemplo, se me puede ocurrir este Y asumido, ¿no? Itera, ¿no? Primero con Y sub I, a ver, con 1 metro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Excel es colocar acá 1, ¿no? Eso lo vamos a realizar, va a hacer el cálculo de esto y lo va a restar con este valor. Y tiene que dar igual a 0. Si no es 0, él va a seguir iterando hasta encontrar, o bueno, hasta aproximar que esta expresión sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, con eso me han entendido. Denme un momentito, hay hartas preguntas, veo. Entonces yo aquí le coloco 1 metro, ¿ya? Y luego aquí coloco esta expresión y digo, esto es igual a Z, correcto, menos. Y aquí coloco justamente esta expresión, ¿no? Entonces lo voy a colocar así.
¿no? Aquí ya voy al 94 elevado a la 5 entre 3, correcto. Aquí al 94 elevado a la 2 tercios. 2 entre 3. ¿Ya? Y lo que está dentro, miren, lo que estoy haciendo es copiando la fórmula, ¿no? La base por este tirante asumido, ¿no? Eso es lo que yo estoy asumiendo, estoy diciendo, o sea, a ver, inicialmente mi tirante es 1 metro y quiero ver si esta igualdad se cumple. Si no se cumple, entonces le voy a decir al programa Excel que siga iterando, ¿ya? Esa es la idea. Y abajo tengo la base más 2 por y asumido, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, cuando yo tengo 1 metro, no sale 0, ¿no? Sino sale menos 1.21. Y si le coloco 2, sale menos 3, pues, ¿no? ¿Cuál era la respuesta aquí? La respuesta aquí es 0.1, ¿no? Eso ya la sabemos a priori, miren. 0.1, por ejemplo. Vemos que ya la respuesta se aproxima a 0, ¿no? Entonces yo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Y se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, viene nuestro amigo Rodrigo Collantes, también muy buen profesional ya. En fin, puedo decir muchas cosas de ustedes, ¿no? He tenido la suerte de poder conocerlos, yo sé que son muy hábiles y bueno, pues. Le coloca 5, por ejemplo, Rodrigo Collantes, ¿no? 5. Entonces, ¿cómo yo hago que Excel, pues, aquí aparezca 0? Bueno, con un simple comando. Vamos a datos, y voy aquí, miren, puedo hacerlo con el solver o con análisis de hipótesis. Doy un clic y le digo buscar objetivo. Entonces, selecciono esta función, que está en función de y es igual a 0, y le digo, esta celda de aquí tienes que compararlo con el valor de 0, cambiando la celda del y azul, ¿no? Eso es lo que le digo, definir la celda aquí. Esta ecuación debes aproximarle a 0, cambiando, variando los tirantes. Y colocamos aceptar. Muy bien, aceptar. Voy a disminuir los decimales y como ven, pues tengo ya aquí una precisión de milímetros, ¿no? Y el tirante efectivamente 0.1061. Díganme si existe alguna complicación aquí. Como ven, bastante sencillo. Y ahora ustedes dirán, ingeniero, sí, está bien, pero esto es para un canal rectangular y no lo ha hecho el más difícil. No, pues, ¿no? Miren aquí, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la sección, ¿no? Ya es cuestión de reemplazo. Para una sección rectangular, trapezial, bueno, si lo hacemos para la trapezial o lo hacen, van a poder obtener para la rectangular y para la triangular. Ya, en este caso aquí sí es un poquito más complicado, pero da lo mismo. Miren, es la misma lógica la que se sigue, ¿no? Igual para la parabólica, en fin, y cualquier tipo de sección. Esta es la forma de resolver de Mani, ¿no? Entonces ahora si comparamos con nuestro H canales, tenemos 0.1058 y acá tenemos 0.10.61. Si quisiera más precisión, bueno, ya hay preguntas, ¿no? A ver, denme un momento, termino, ¿ya? Si quisiera más precisión, el análisis de hipótesis que se encuentra aquí en datos es el más sencillo, ¿ya? Ese es el que yo utilizo realmente, porque aquí no necesito más de en centímetros la precisión, pues. Pero puedo ir al solver, ¿no? Y en el solver es la misma situación, miren. Aquí digo f sub y es igual a 0, entonces le digo, esta es la celda, comparar con un valor máximo o mínimo, no, con el valor de 0. Cambiando qué celdas, estas celdas. Le doy enter y luego aquí puedo seleccionar también los diferentes métodos, ¿ya? Pero como ustedes ven, poder hablar tanto de Excel como de Iber nos va a demorar. Entonces aquí la idea es ser práctico, aumentar su análisis, ¿ya? Aumentar su análisis de ustedes. Y eso se puede hacer. Ya seguramente les voy a pasar en el transcurso de la semana un tutorial muy interesante en donde se titula ¿Cómo aumentar la inteligencia? ¿No? O bueno, esa es una de las conclusiones. Se puede aumentar la inteligencia, se puede aumentar el análisis. Y esa es la idea de este curso, pues, ¿no? Y utilizar Iber. Pues Iber también se van a dar cuenta que es súper manejable. Resolver. Entonces, miren, cuando yo utilizo ese comando, tengo una mayor precisión, ¿ya? Aquí ya obtengo 0.1058. Si yo voy al software de Máximo Video, también tengo 0.1058, ¿ya? Muy bien, eso es el diseño de canales. Inge, está bien, pero también puedo utilizarlo para calcular la pendiente. Sí, pues, si despejas la pendiente, te vas a dar cuenta que es una ecuación explícita, ¿no? También puedes calcular la D, etcétera.
va a haber un montón de cosas que tú puedas hacer. Voy a dar respuesta a algunas preguntas en la otra clase. No se olviden, no falten, por favor, ¿ya? Yo sé que siempre al final pues nos quedamos con, se reduce los alumnos, ¿no? Hay una disminución, pero miren, en la próxima clase vamos a tener que ver el otro método de solución de esta ecuación, ¿no? Que va a ser ya en el mismo Excel también, que es un método iterativo con la ecuación implícita. ¿Ya? Esta es iteración en un punto o el método de Newton. Ya les dije, voy a utilizar dos ecuaciones. Esta forma de resolverlo, ¿no? Que es directa, bueno, esta es iteración en un punto, pero resolviéndolo con una ecuación del Excel, ¿no? Con un comando. Y el otro es haciéndolo justamente nosotros aquí programando la iteración en un punto, ¿ya? Estas dos al menos yo necesito que ustedes lo aprendan porque es básico para resolver cualquier ecuación, ¿ya? No solo van a resolver esta ecuación de Manning, sino también, por ejemplo, la ecuación de Colibrook-White, ¿no? Para factor de fricción, ¿no? Etcétera, pues sí hay un montón de cosas. Entonces, no se olviden, vamos a ver la iteración, es decir, paso a paso, lo que aquí se hace con una herramienta, lo vamos a ver aquí, pasito a pasito. ¿Y cómo se despeja? ¿Para qué? Para que utilicen otras ecuaciones. También vamos a ver la fuerza atractiva, porque cuando nosotros tengamos el flujo en nuestro canal, vamos a poder comparar si efectivamente el tirante salió el mismo, ¿no? Con Iber, ¿no? Y además de eso, también se puede activar la fuerza atractiva. Y entonces ustedes dirán, claro, Inge, ya me enseñó a calcular el tirante y va o no coincidir con Iber, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero me van a decir, Inge, ¿y la fuerza atractiva? Ah, bueno, pues hay que verlo también, ¿no? Entonces vamos a verlo eso desde el punto de vista, más que todo que es igual, ya ahí voy a ser súper práctico. Y luego de ello ya vamos a ver cómo nos va en la otra clase, ya tenemos que estar más fluidos en esto, solucionar todos estos problemas técnicos, ¿ya? Bueno, en la otra clase vamos a tener que ver, pues, el análisis de incertidumbre. ¿Ya? El análisis de incertidumbre, justamente con la pregunta que me hicieron, ¿no? Y si nos da el tiempo, podemos ver justamente el error, pues, que van a cometer todos los software, o bueno, esto como el H-canales, etcétera. Pues ahí ya es un poquito de análisis que yo lo he titulado, a ver, denme un momento, yo lo he titulado, a ver, solución, bueno, es un análisis ya de la velocidad límite y para ello se tiene que hacer una solución analítica. No sé cuántos de ustedes, como no se han presentado, no he podido, también eso tenemos que arreglarlo para la próxima clase. Eh, no sé cuántos de ustedes conocen la ecuación de Mann, ¿ya? Pero yo tengo una solución analítica y esta solución analítica la vamos a tratar la siguiente clase, ¿ya? Yo creo que sí, voy a acelerar un poquito para poder ver justamente la velocidad límite. ¿Ya? Van a ver, es un tema nuevo, el análisis de incertidumbre no es un tema nuevo, pero sí es más importante que lo que les acabo de mencionar, la velocidad límite, pues, ¿no? Que eso es más analítico, es encontrar la solución analítica de la ecuación. Para los que me entienden, prueben a encontrar una solución analítica de la ecuación de Manning, ¿no? Es decir, perdón, en otras palabras, en poder despejar el Y, ¿no? En función de los otros parámetros, ¿ya? Prueben a despejar Y, a eso, ¿no? Prueben a despejarlo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacerle la siguiente clase, ¿no? Muy bien, a ver, hay preguntas. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí está, ¿no? Mi amigo, eh, eh, Henrycito Chicoma también yo lo conozco, ¿no? También, perfecto. Orlando, a ver, Orlando, aquí estaba yo. Orlando, vas a intentar realizar, nuestro amigo Orlando también es un profesor destacado del CERSA, entonces es muy interesante sus aportes que él nos pueda brindar, ¿no? Y está también aquí como complemento, ¿no? Para cualquier detalle, cualquier cosa que se me pueda ir, pues también podrá, al igual que Japel, al igual que Aarón, al igual que los otros que yo conozco, para que ustedes me puedan, podamos complementar. Ya entre todos vamos a formar un solo conocimiento. Muy bien, perfecto, Orlandito, saludos. Intentas despejar el tirante de la ecuación de Manning, ¿ya? Y a ver, a la siguiente clase vamos a ver justamente ese detalle, ¿ya? Japelito, pues bueno, Japel ya también nos conocemos con Japel, ¿no? Es de la Universidad de Ingeniería.
también él conoce, ¿no? En la uni, pues sí, se tiene un nivel riguroso, ¿no? Digámoslo, pues, ¿no? Es la verdad en cuanto a cálculo diferencial, integral. Pero no te preocupes, bueno, Japel sabe, ¿no? Pero para todos en general, vamos a utilizar el Wolfram alfa, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar la otra, en el análisis de incertidumbre vamos a utilizar Wolfram alfa y les voy a dar unas tácticas, ¿no? Porque no, todo no se aprende en la vida, pero sí se observa y se ve qué es lo que puedes necesitar más adelante. Yo a veces lo leía, ¿no? Con la forma de enterarme nomás de qué trata la idea y al final pues lo terminaba utilizando. Muy bien. ¿Podría repetir el método más exacto? Muy bien, ahora lo repito. Ya denme por favor 5 minutitos y estamos terminando. ¿Ya? Como hemos empezado a las 9:18, pues nos hemos hecho tarde, ¿no? Disculpará, problemas técnicos siempre ocurren, como les digo. Ah, me dice Alexander, Inge, no se olvide de enviar esa hoja de Paint, sí, no te preocupes, pero lo voy a realizar más bonito, lo voy a hacer, pues ya ahora, porque tenía problemas técnicos, no puedo hacerlo bonito, pues, ¿no? Y bueno, me va a dar doble trabajo, pero lo tengo que hacer para poder enviarlo. Ya, no se preocupen, Alexander, toda esa información yo les voy a brindar. Muy bien, entonces, a ver, aquí, ¿qué más? Tenemos 5 minutos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? A ver si alguien tiene alguna otra pregunta, no se retiren, por favor, ¿sí? Vamos a quedarnos 5 minutitos, por favor, de su tiempo. La idea es que aprendan. Yo estoy llevando un curso con un hindú que, bueno, tiene escuela extranjera acerca de CFD, ¿ya? O sea, dinámica de fluidos computacional. También he estado por inscribirme al MIT, también hay un curso de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Estoy metido en todo ese rollo, digámoslo así, y pues demanda tiempo, ¿no? Demanda tiempo. Entonces aquí también estamos en otro curso así, y me gustaría que todos le coloquen la rigurosidad necesaria, ¿no? Un diplomado. Bueno, entonces miren, les voy a enseñar la otra solución, ya rapidísimo para terminar, ya en 5 minutos también, miren cómo se ve. Entonces, parto igual, caudal, voy a colocarlo con color verde. ¿Ya? Este es también iteración en un punto. ¿Puede realizarlo la pregunta Adrián Mato Peña? No sé si puedes hablar. Si puedes hablar sería fantástico, ¿no? Pero creo que les han obstaculizado el escribir, lo cual no estoy convencido, ¿no? Porque, no sé, yo necesito que ustedes me pregunten, ¿no? Saber qué es lo que están haciendo. Entonces, bueno, para todos ustedes ya tienen ya la tarea de despejar Y, o sea, hacer que la ecuación no sea implícita, sino sea explícita. Despejen Y, vean las formas, ¿no? Y la otra clase les doy la solución. Entonces, el caudal es igual aquí a área sobre N por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Miren, ¿no? De nuevo estoy escribiendo. Y este es el método de Newton. Vamos a resolverlo esto, ya no con un comando del Excel, sino utilizando el método de Newton, ¿ya? Newton o el más sencillo, iteración en un. ¿Cuál es la diferencia, ingeniero? Es que en la anterior utilicé el comando div, pues no, que hace lo mismo. Pero en este caso vamos a utilizar el método de Newton, ¿ya? Iteración en un punto. Ahora, otra cosa, antes que se me vaya. Ya, ingeniero, entonces, si lo podemos resolver así, ¿para qué nos enseñó lo de la hipótesis del canal hidráulicamente ancho? ¿Para qué lleguemos a esta ecuación, no? A ver, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Para qué lleguemos a esto, ingeniero? ¿Para qué, no? ¿Cuál es el motivo de haber llegado a esta ecuación? Porque ya vimos que si el canal no es hidráulicamente ancho, no sirve. Según las gráficas va a diverger, es decir, no va a coincidir el tirante, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿para qué me sirve, ingeniero? No ponemos Rodrigo ahí, Rodrigo Serraya, y me dice, ¿sabes qué, Inge? ¿Para qué me sirve esa situación? Bueno, pues, estimado alumno, colega, eso sirve justamente para darle la condición inicial aquí, pues. Miren, cuánto me ha salido aquí el valor de Y con esta ecuación, es decir, con la ecuación explícita. Si no recuerdo, aquí está mi calculadora, a ver, espérense, nos salió 0.1016. Miren, esta ecuación de aquí nos dio un tirante de 0. Yo lo voy a copiar aquí, en un momento. Con esto terminamos, ¿ya? Para no hacerla muy larga, el otro vemos. El tirante, aquí, con esta ecuación, nos dio 0.1017, ¿ya? Lo cual está bastante próximo de su valor real, ¿no? Que es 10.58.
Pero sin embargo, este valor que tenemos aquí nos puede servir como condición inicial, pues no, ¿ya se dieron cuenta o no? Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, 0. Yo no voy a partir desde 1, pues no, sino voy a partir desde 0.10, 10, 17, sí, 10, 17. Y miren, ¿no? Va a tener una mayor convergencia, es decir, cuando yo me vaya aquí, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y le digo, este valor con el valor de 0 y con el y asumido, en este caso, este y asumido, no lo estoy haciendo a priori, o sea, no me estoy inventando un valor, sino estoy utilizando un criterio, que es una ecuación simplificada de la ecuación que estoy empleando. ¿Para qué? Para darle un valor inicial. Y luego le doy a aceptar y miren, ahora sí, no sé quién me preguntó, Inge, el solver es más exacto. Correcto, pero miren la diferencia. Si yo al y le doy un valor muy cercano al que tengo, voy a obtener una mejor precisión sin utilizar solver. Ustedes dirán, ingeniero, ¿y qué? Con esta ecuación nomás se cumple. No, pues se va a cumplir con todas las ecuaciones que ustedes utilicen en hidráulica. El valor inicial es muy importante, ¿ya? Entonces, yo voy aquí a terminar, ya teniendo un minuto, con la siguiente, con las siguientes conclusiones. El programa con la herramienta análisis de hipótesis lo que hace es itera, es decir, a partir de este valor que primero le dimos 1, comienza a hacer iteraciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la otra clase con el otro método. Entonces, por ejemplo, tuvo que hacer 10 iteraciones, es decir, el programa tuvo que hacer 10 cálculos, ¿no? Iteraciones, 10 cálculos para que lo haga, ¿no? Para que pueda llegar a 0.10, 60 creo que llegó, ¿no? Ni siquiera fue muy preciso. En cambio, si yo le doy un valor inicial muy cercano, con criterio, es decir, utilizando la ecuación de canales hidráulicamente anchos, voy a necesitar 2 iteraciones, pues, ¿no? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Bueno, no quiere escribir aquí esta cachanga. A ver, acá. Voy a tener que mejorar esto para la próxima clase. Muy bien. Con 2 iteraciones. Bueno, no quiero escribir esto. 2 iteraciones. A ver, denme un momento. Aquí, a ver, ya ahí con el más. 2 iteraciones, ¿no? Entonces, también se podría decir, Aarón, me puede decir, bueno, pues, pero 10 y 2 no hay mucha diferencia. El software aquí, el Excel lo hace bastante rápido, Jonah, no tiene diferencia en el tiempo de cálculo. Sí, pues, eso es correcto. Pero ¿qué pasa si tienes una ecuación 3 veces más grande y con un grado de no linealidad mucho más grande? Como por ejemplo la ecuación de Saint-Bernard, ¿no? Miren, cambian las cosas porque se necesitan muchos cálculos, ¿no? Por ejemplo, en modelamiento hidráulico he tenido modelos que me han demorado 4 días, 5 días, ¿no? Aaron lo sabe. Entonces se demanda de muchos cálculos y hay que ver justamente todo eso, ¿no? Y todo parte de utilizar justamente estas ecuacioncitas, que ya luego iremos completando. Bueno, falta más, mis estimados colegas, pero la siguiente clase lo completamos en 1 horita más y en 40 minutos o 30 minutos lo pasamos al Liber, pues, ¿no? En el Liber hacemos justamente esto para poder comparar. Muy bien, si no hay otra pregunta, a ver aquí una pregunta. Japelito acá nos dice, claro, porque supongo que las iteraciones son limitadas. Recuerdo que son aproximadamente 32,000 iteraciones para el Excel. Es correcto, Japel, ¿no? Yo no recuerdo el límite, pero sí tiene un límite, pues, ¿no? En este caso ya Japel está dando este alcance. El valor inicial es muy importante. Correcto, colega. Muy bien, para Japel, Aarón, Orlando Herrera, Carol, a ver quién más está, Rodrigo, tienen el trabajo, y para todos en general, ¿ya? Pero yo a los que les he mencionado les voy a preguntar la siguiente clase, pues, ¿no? La siguiente clase. A ver, y de repente, por ejemplo, ahí también está Edson, ¿ah? Ya conozco aquí, hay varios que son buenos, ¿no? A los otros no los conozco, pero bueno, un gusto los voy a conocer en este diplomado. Muy bien, estimados colegas, muchas gracias. Vamos a terminar las diapositivas que preparé para ustedes con un versículo bíblico, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5, ¿no? Hay que confiar de Dios y no en lo que nosotros pensemos, ¿no? El conocimiento es muy amplio y realmente
necesitamos más que entrenar la parte mental, la parte espiritual, ¿no? Y más en esta, con todas las cosas que están pasando. Pues si nos ponemos a hablar de política, como decía, ¿no? Nos peleamos todos. En fin, muchas gracias, estimados colegas. Doy por terminado la clase. Un gusto haber compartido con ustedes este, este momento agradable. ¿Ya? Edgar Chicoma me pregunta, a ver, ¿CFD prefiere OpenFOAM o ANSYS? Ninguno de los dos, Chicoma, o bueno, si quiere ser específico, OpenFOAM, prefiero OpenFOAM. Ya ANSYS ya tiene todo prefabricado, en cambio OpenFOAM tienen los códigos o puedes implementar. En este caso yo prefiero hacerlo en MATLAB, Chicoma, ¿no? En eso estoy para algunos de ustedes que recién me conocen, ¿no? En eso estoy programando, MATLAB, qué sé yo, etcétera, y hay más cosas. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias. Nos vemos, Dios mediante, el jueves, ¿ya? Hasta luego.